Píldoras Agile, los podcasts de BBVA. Hola, somos Ana Díaz, Juan Caja y Cristina López Brea, Agile Coaches de la disciplina Agile España en BBVA. Y hoy te vamos a hablar del poder de la planificación en Agile. Igual conoces esta conversación entre Alicia y el gato sonriente que Lewis Carroll nos dejó en su libro Alicia en el País de las Maravillas. ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Pues bien, nuestra protagonista Alicia en este punto no se había marcado un objetivo, no había hecho una planificación y de este modo podría llegar a cualquier parte, o incluso no llegar a ningún sitio. Y para que no nos ocurra lo mismo que Alicia, os traemos hoy este podcast que trata sobre la importancia de planificar. Y es que son muchas las razones para tener una buena planificación, pero entre ellas nos vamos a quedar con esta. Una buena planificación nos permite saber hacia dónde vamos, qué necesitamos para conseguirlo y cómo podemos abordarlo poco a poco. Sin embargo, recordaréis que el manifiesto Agile en uno de sus 4 valores nos indica que la respuesta ante el cambio está por encima de seguir un plan. Entonces, me surge la siguiente pregunta. ¿Para Agile es importante o no planificar? ¿Y cómo podemos planificar sin romper este valor? Buena pregunta, Ana. En efecto, para Agile la adaptación al cambio es una de sus máximas, pero eso no significa que la otra parte del valor Agile, la de seguir un plan, no sea importante. De hecho, es muy importante planificar en Agile, y lo demuestra la gran cantidad de prácticas de planificación que tienen sus distintos marcos de trabajo. Por poner el ejemplo más popular y del que ya hemos hablado en podcasts anteriores, Scrum tiene 2 eventos relativos a la planificación, la Sprint Planning y la Daily, y usan artefactos o herramientas que facilitan la planificación y que trataremos en detalle en los próximos programas, como por ejemplo el backlog del producto. Si bien, recordemos que en caso de duda, antes de seguir de manera inflexible la planificación, debemos adaptarnos al cambio. Así que yo diría que la planificación Agile es siempre adaptativa. Cris, ¿y en qué se diferencia una planificación clásica de una planificación adaptativa? Pues mira, Ana, las diferencias son varias. Primero, Agile introduce ciclos más cortos que permiten el aprendizaje y la mejora continua. También, otra diferencia es que introduce mayor flexibilidad frente a la rigidez de la planificación clásica. Otra diferencia sería que está más orientada a la entrega de valor y a las necesidades del cliente. Y por último, Agile centra su atención en el aumento de la calidad, la eficiencia y la eliminación de desperdicios. Y hablando de esto, me recuerda mucho al ciclo de Deming. Juan, ¿nos lo podrías contar? Claro, Chris. Este ciclo, también conocido por sus siglas en inglés PDCA, Plan, Do, Check, Act, es una estrategia que busca la mejora continua enfocada en la calidad. A muy grandes rasgos, en la primera etapa del ciclo, la planificación, se parte de los datos que tenemos actualmente, de las necesidades del cliente, se detalla lo que el producto o servicio quiere ofrecer y se especifica tanto el objetivo como las acciones necesarias para lograrlo. En la segunda etapa, Do, se pone en práctica el plan establecido. En la tercera etapa, Check, se verifica si lo conseguido cumple con las expectativas del cliente. Y en la cuarta etapa, Act, se ajusta el proceso con lo aprendido en las actividades anteriores, buscando optimizar el proceso o la forma de trabajo que nos permita ganar eficiencia y calidad. Cada uno de estos pasos suele ser de corta duración, y cuando llegamos al final del ciclo, este vuelve a comenzar y se repite de manera indefinida tantas veces como sea necesario. Como ya vimos en el podcast anterior sobre Scrum, gran parte del ciclo de Deming está muy presente en el sprint, por ejemplo, en los eventos de planning, review y retrospectiva. Pues mira, Juan, esto es justo lo que Alicia no había hecho y por ello estaba tan perdida. Al final, las consecuencias de no planificar son, entre otras, pues esa sensación de haber perdido el rumbo, muchas dificultades o incluso imposibilidad de poder ver y medir si estás avanzando, problemas con la separación entre el tiempo de trabajo y el personal, falta de oportunidades para la innovación o la creatividad, falta de visión y no tener claro para qué hacemos las cosas y el impacto que producen. Y estas son solo unas pocas, seguro que se te ocurren muchas más.
Pues sí, Ana, esto me recuerda a un estudio del grupo Standish llamado Chaos Report, en el que se estudian las razones del éxito y del fracaso de los proyectos. En la edición de 2015 se deja claro que los proyectos gestionados de una forma ágil tienen casi 4 veces más probabilidades de alcanzar el éxito que los gestionados de una forma clásica o en cascada. Y una de las causas de que un proyecto falle es la falta de planificación. A mí me habéis convencido. La mentalidad Agile y la planificación son perfectamente compatibles. ¿Vemos cómo se planifica en Agile? Claro, vamos a ello. Pues mira, en Agile hay distintos niveles de planificación. Si lo vemos desde el punto de vista temporal, se pueden diferenciar 5 bloques y vamos a verlos desde el más grande al más pequeño. La visión del producto. Define el valor de nuestro producto para nuestros clientes. En definitiva, lo que queremos construir. Aunque tiene un enfoque estable, se debería revisar periódicamente para adaptarlo a cambios en el mercado, a cambios tecnológicos o posibles salida de competidores, etc. Chris. Sigo yo. El segundo nivel, por tamaño, sería el roadmap, también conocido como hoja de ruta. Es una herramienta muy potente de planificación y de desarrollo, que muestra a todas las partes interesadas en el proyecto cómo se creará un producto. Esto no quiere decir que se trate de una planificación rígida, todo lo contrario. Debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios que aparezcan durante el desarrollo. Vamos con la tercera, la release. Este nivel de planificación define las funciones y características que poseerá cada incremento de producto en manos del cliente. La cuarta, la iteración, es el nivel donde los equipos planifican qué entregas van a desarrollar en un corto espacio de tiempo. Y por último, la daily. Consiste en elaborar un plan para el día de hoy. Se suele llevar a cabo a través de una reunión corta y constituye el nivel más pequeño de planificación de un equipo. Y estos son los 5 niveles de planificación, pero no queremos terminar este podcast sin hablar de los errores más comunes en una planificación. Chris, ¿compartes alguno con nosotros? Claro, por ejemplo, uno muy típico es ser demasiado optimista. Los equipos tienden a creer que van a hacer mucho más de lo que realmente son capaces. En este sentido, también es un error no tener en cuenta que pueden surgir imprevistos. Tendemos a planificar en tiempo máximo, en rendimiento máximo, y luego la realidad suele ser otra, que surge una reunión imprevista urgente, que tenemos un compañero enfermo, que hay una incidencia por resolver y un largo etcétera. Para mí también un error que veo mucho es no priorizar, querer hacerlo todo a la vez, o suponer que los riesgos identificados van a ser pequeños o directamente no van a ocurrir. Otro error suele ser ceñirse demasiado al plan establecido a largo plazo y no adaptarlo según surjan novedades. Para mí otro es no medir. Si no vamos tomando mediciones dentro de nuestras planificaciones, no vamos a tener datos para tomar decisiones y aprender y corregir. Al final tenemos una memoria limitada y por ello, cuanto antes empecemos a medir, antes podremos ir viendo cómo vamos. Y yo, si me permitís, incluiría por último no contar con los medios y recursos para conseguir el objetivo o con las personas suficientes para llevarlo a cabo. Sin duda hay muchos más errores a la hora de planificar, pero el más grande es el no hacerla. Pero no me quiero marchar sin recordar la frase del célebre autor del Principito y que decía: un objetivo sin un plan es solo un deseo. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Te invitamos a seguir escuchando los siguientes capítulos de Píldoras Agile. Adiós. Adiós. Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, Todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com para darnos feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de este podcast.